Bienvenidos. El día de hoy vamos a estudiar las leyes que rigen el comportamiento de los gases, en concreto los gases ideales. Vamos a centrarnos en la ley de Boole, en la ley de Charles, en la ley de Gay-Lussac y el principio de Avogadro. Vamos a empezar aclarando qué son estos términos. En primer lugar, para determinar el estado físico de una sustancia en concreto, necesitamos saber exactamente 4 variables: la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles, o la cantidad de sustancia que tenemos. Es decir, si una sustancia tiene el mismo número de moles, la misma temperatura, el mismo volumen y la misma presión, en un estado que en otro van a ser idénticos. Y si alguna de estas cambia, va a cambiar el estado. Es decir, podríamos decir que el estado es una función de la presión, la temperatura, el volumen y el número de moles. Pero en la práctica se ha demostrado que sabiendo 3 de estas variables, la otra no hace falta decirlo, ya que está en función de ella. Teniendo 3 variables, se podría calcular la cuarta, y esto generalmente se suele expresar como que la presión es una función de la temperatura, el volumen y el número de moles. Y aquí mismo tenemos una ecuación que define el estado de una sustancia en concreto. A lo mismo la forma de la función, pero sabemos que si tuviéramos temperatura, volumen y número de moles en un estado dado, sabríamos calcular la presión. Ahora explicaremos la primera ley. Para esto utilizaremos un recipiente con una tapa que tendrá una temperatura constante. Allí habrá un volumen y una presión, que será volumen 1 y presión 1. Ahora levantaremos la tapa para llegar a un volumen 2 que sea mayor que el volumen 1, pues en este ejemplo se ve cuando se aumenta el volumen, la presión de nuestro sistema disminuye. Podríamos decir que P2 es menor que P1. Y esto es lo que enuncia la ley de Boole. En este caso, esta ley dice que la presión por el volumen es igual a una constante, o lo que quiere decir que la presión es inversamente proporcional al volumen, que es exactamente lo que ha pasado en este caso, siempre y cuando la temperatura sea constante. Del mismo modo que la cantidad de moles también es constante. Tenemos la misma cantidad de materia en el estado inicial que en el estado final. En el siguiente caso, nosotros tenemos un recipiente de nuevo en las mismas condiciones, con una tapa. Esta vez vamos a trabajar a presión constante, y aquí pues el sistema va a tener un volumen y una temperatura. También evidentemente los moles van a ser constantes. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer en este sistema es calentar. Si calentamos, el comportamiento del sistema va a tender a aumentar el volumen. Por lo tanto, si llegamos a un estado 2, la temperatura en el estado 2 es mayor que en el estado 1, porque estamos calentando, y el volumen en el estado 2 también va a ser mayor que el volumen en el estado 1. Y esto que estás viendo aquí lo explica la ley de Charles. Y esta ley dice que para un sistema a presión constante, la temperatura es proporcional al volumen, o viceversa, el volumen también es proporcional a la temperatura. Muy bien, hasta el momento hemos mantenido constante la temperatura y la presión. Ahora vamos a mantener constante el volumen. Lo único que hemos estado haciendo es cambiar lo que dejamos constante. Entonces, ahora vamos a dejar constante el volumen y evidentemente las moles. Lo que va a variar en nuestro sistema es la presión y la temperatura. Imaginemos
que tuviéramos un volumen constante. Nosotros ponemos algo aquí para que la tapa no pueda subir y calentamos. La presión del sistema también va a aumentar, o sea que si ponemos que la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, la presión que habrá después también va a ser mayor que la presión que habrá al principio. Y esto que estás viendo aquí es la ley de Gay-Lussac, que se puede expresar como que la temperatura es igual a una constante por la presión, lo que quiere decir que temperatura y presión van a ser directamente proporcionales. Para este caso tenemos un recipiente con una tapa que puede subir y bajar, variando el volumen. Sin embargo, ahora vamos a mantener constante la presión y la temperatura. El número de moles es lo que vamos a variar. Entonces, aquí tenemos un volumen inicial con una serie de número de moles y nosotros vamos a introducir a través de esta válvula un número de moles. Vamos a meter más cantidad de sustancia dentro de nuestro sistema. Entonces, los moles que habrán en un estado final van a ser más que los que haya en un estado inicial. Y en consecuencia, si estamos metiendo más sustancia y dejamos todo esto constante, el volumen va a crecer proporcionalmente a la cantidad de moles. Por lo tanto, el volumen final va a ser mayor que el volumen inicial. Y esto es el principio de Avogadro, que se puede resumir en la siguiente ecuación, que el volumen es igual a una constante por el número de moles, o viceversa, el número de moles es una constante por el volumen. La ley de los gases hasta ahora se cumple más cuanto menor sea la presión del gas en concreto. Es decir, un gas que está sometido a mucha presión tiene un comportamiento ligeramente diferente de lo que cabría esperar de un gas que se comporta a una baja presión. Por lo tanto, estas leyes estrictamente hablando tan solo se podrían aplicar en caso de gases a baja presión, que también se conoce como gases ideales.